Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Aquí tenemos las proyecciones que el Fondo Monetario ha venido haciendo. Vean que al inicio de este año, que nadie preveía el tema de la pandemia, el mundo iba a crecer 3.2%. Nosotros suponíamos que íbamos a crecer 2.5%. De repente, en marzo aparece la pandemia, hay una primera revisión a la baja, violenta, de una caída de 3.3%, recesión económica. Luego revisan en junio otra vez 5.2% por el efecto rebrote del virus. Y vean que para octubre, aparentemente, se muestra ya una leve recuperación de 0.8% del PIB en su tasa de crecimiento. Lamentablemente, no hay que alegrarnos mucho porque esa recuperación se da en las economías avanzadas. Y se da en las economías avanzadas porque tomaron la decisión en mayo y en junio de liberar el confinamiento social. Se dieron cuenta que el confinamiento no bajaba el tema del riesgo de las enfermedades o de la muerte y que el impacto económico que estaban teniendo era muy severo. En cambio, nosotros, las economías emergentes, hemos seguido con el famoso martillo y la danza, se nos fue la mano en el martillazo y podemos ver cómo más bien la recesión económica sigue aumentando. Hay una revisión mayor a la baja de 5.7 e interesantemente los chinos, que fueron los que sufrieron por primera vez la pandemia, es el único país, creo yo, de los pocos países en el mundo que logra mantener una tasa de crecimiento positiva. No tengo tiempo, esta presentación la vamos a subir al sitio, pero ahí ustedes pueden ver todas las proyecciones que hay, el dato histórico del 19 y lo proyectado para el 20 y 21, tanto en crecimiento económico, Producto Interno Bruto Real, la inflación, la balanza de pagos y la tasa de desempleo. A propósito, si ven esa última columna del 20, ¿verdad? No hay una tasa de desempleo, salvo el caso de Venezuela y de Costa Rica, del 23 o del 24%. Lo que podemos ver es que prácticamente todos los signos aquí son negativos en el año 20, exceptuando el caso de China, como les decía, de 1.9, y aparece como región Centroamérica de un crecimiento de 3.2, Centroamérica va a caer 5.9%, y esto es muy importante porque hay un efecto de referencia circular. Entre menos producción hay, menos base tributaria hay, menos ingresos fiscales, y como decía el video del fondo, los gobiernos tienen que ideársela para hacer más con menos. Eso en economía se llama eficiencia. No solamente eficacia, sino también de eficiencia. Ahora bien, todo es relativo en el mundo. Este es el déficit fiscal respecto al Producto Interno Bruto. Nosotros estamos preocupados porque nuestro déficit está pasando de un 7% que tuvimos el año pasado. Ahora aquí las estadísticas depende a quién le pregunte usted. Si usted le pregunta al Ministerio de Hacienda, le dicen 9.3. Si usted le pregunta a Rodrigo Chávez, dice 12. Si le pregunta a la Contralora, dice 11. Si me pregunta a mí, digo 10. No importa, es un crecimiento en el déficit fiscal importante. Pero todo es relativo. Vean Canadá. De un déficit de 0.3, los canadienses impulsando, tratando de mantener su economía, siguiendo el enfoque keynesiano, lo pueden hacer porque tenían una situación fiscal sana, previa, pasan a casi 20 puntos de déficit. Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Japón, España, Italia, la parte mundial, esto es todo el mundo, de un déficit de 3.9 se pasa prácticamente a 3 veces más. ¿Por qué enfatizo esto? Porque también los gobiernos se están endeudando. Están haciendo uso de la deuda o del apalancamiento para poder contener los efectos económicos de esta crisis sanitaria. Y claro, hay países que son amantes, siempre lo han sido, del apalancamiento, como los japoneses. La maravilla del apalancamiento. 266% de deuda del gobierno respecto al Producto Interno Bruto. El caso italiano, el caso de Estados Unidos, España, Francia, Canadá, Reino Unido, hasta ahí. La ventaja que tienen estos países es que sus monedas son divisas, son medios de pago de aceptación internacional. El euro, el yen, el dólar,
En algún momento nosotros creímos que el colón se había convertido en una divisa y el colón nuestro empezó a apreciarse, cuando lo que a mí me enseñaban era que los fundamentales de la economía decían que el colón debería más bien devaluarse porque no es una moneda fuerte. La moneda fuerte es de los países industrializados. Y luego pues tienen ahí una visión del resto de los países. Aparecemos nosotros con un crecimiento del déficit del 60% de la deuda, al PIB, al 70%. Vean el caso ruso, interesante, un nivel de apalancamiento moderado, sí, les crece, pero es un apalancamiento envidiable de un 20%. ¿Okay? ¿Por qué enfatizo con estos números relativos? Bueno, porque en mi criterio las agencias calificadoras de riesgo tienen que cambiar los umbrales. No estoy garantizando nada, pero a mí me parece que esta situación atípica tiene que llevar a las agencias a decir lo que antes llevaba a un país a hacerle un downgrade en cuanto a los límites máximos de déficit o límites máximos de deuda, ya no es lo mismo, porque los países han tenido que gastar más con menos ingresos y han tenido también que endeudarse más. Tal vez estoy diciendo esto porque uno está un poco afectado con lo que está pasando y sobre todo lo que pasa hoy, ¿verdad? Y como dice alguien, como aquel cuento de la zorra que estaba tratando de bajar una fruta y no la alcanzaba, quería esa fruta, pero al final dijo, de todos modos ni me gustaba, ¿verdad? Eso es un poco el mensaje. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.